Hoy vamos a recorrer esos momentos que quedaron para siempre en la cámara de Diego Promencio. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Bien? ¿Vos bien ahí en Bahía Blanca? Muy bien, perfecto. Bueno, ahí vamos a comenzar el recorrido de hoy que nos va a llevar por 9 lugares de nuestra Patagonia, Diego. Sí, lugares bastante extraños para decir, y con mucha historia, muy Así interesantes es. algunos. Bueno, vamos a comenzar por Cabo Vírgenes, ¿no? Ese es el primero de los recorridos que tenemos. Ahí te va a llegar ya a Bahía Blanca la imagen de, de la primera foto que tenemos, donde está el faro, me parece, de Cabo Vírgenes, ¿no? Sí, yo tengo bastante delay con lo que vos me estás contando, pero de todas maneras, como las fotos te las envié yo, no voy a Claro. tener problema en hablarte Y del la tema. sacaste vos, además. Exactamente. Bueno, antes de contarte un poco sobre el cementerio de Cabo Vírgenes y del resto de los lugares, me gustaría contarte un poquito la historia resumida, ¿no? Muy someramente, de cada uno de estos lugares. Dale, dale. Por lo menos situarnos geográficamente, ¿no? El Cabo Vírgenes, para situarnos en el mapa, queda más o menos a 130, 140 kilómetros al sur de Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz. Así es. ¿No? Actualmente, el kilómetro cero de la ruta 40, que se readecuó turísticamente, por decirlo de alguna manera. En ese lugar, a finales del siglo XX, hubo como una especie de fiebre del oro, que medio que nació de casualidad por un naufragio a fines del 1800. Y bueno, llegaron buscadores de oro, aventureros y todo tipo de personajes de todo el mundo. Pasó lo mismo en Tierra del Fuego y en algunos otros lugares de Chile. En este caso, la fiebre del oro acá no duró mucho tiempo, este, por lo cual quedan pocos vestigios. O sea, de la poca gente que vivía ahí, en realidad no quedó nadie. Ajá. Pero sí, hay una historia del que se lo llama el último buscador de oro, que es un personaje que se llama Conrado Asselborn. Este, este era un entrerriano que vino, hijo y nieto de alemanes, que vino a mitad del siglo pasado a la zona. Y bueno, no se fue más, le gustó tanto el lugar. El tipo había venido como parte de la Armada, se había anotado voluntario en la Armada, después fue gendarme, fue policía, y trabajó hasta incluso en la Anónima. Y bueno, finalmente, después de un hecho este, extraño, por decirlo de alguna manera, porque fue acusado de asesinato, fue absuelto, bueno, y esas cosas extrañas de esa época, decidió medio como retirarse y se fue a vivir ahí al pie del faro, que es un lugar donde no existe nada más que el faro, digamos. El faro está sobre como un acantilado y él vivía en un rancho de chapa de 4x4, sobre la playa, a 100 metros de la línea de marea, digamos. Y bueno, se dedicaba a juntar oro y a cazar zorros. Imagínate, en esa época la piel de zorro todavía tenía cierto valor. Claro. Así que bueno, vivía ahí. Y bueno, bueno, este hombre murió, si yo no recuerdo mal, en el 92. En realidad se suicidó porque, digamos, ya era un hombre grande y él ya había dicho que el día que no podría valerse de sí mismo se iba a matar, y cumplió su palabra. Ajá. Era un tipo de palabra, según lo que dicen ahí. Y bueno, la cosa que Conrado está eh, enterrado en un cementerio que está ahí a un par de kilómetros, en realidad, donde se había descubierto unas tumbas de unos alemanes,
y otras tumbas que fueron lo que fue la primera ciudad, digamos, de la zona, incluso una de las primeras ciudades del país, como fue la ciudad del Nombre de Jesús, que es una ciudad fundada por Pedro de Gamboa en 1584, si no me acuerdo mal. Imagínate que, por ejemplo, Santiago del Estero es del 53. Claro, claro. Así que es una de las primeras. Bueno, esa ciudad en realidad fracasó, ese intento de población fracasó, murieron todos, se dice que algunos se puede haber llegado a salvar, pero no hay vestigios. Ahí hay unas tumbas de Conrado, y hay tumbas antiguas, incluso hay tumbas, están todas mezcladas, hay tumbas de unos alemanes también, de un naufragio, y bueno, la tumba en realidad los nombres ya se han perdido, la única que tiene el nombre es la de Conrado Asselborn, y otra que es de un tal Carrizo, si no me acuerdo mal, sí, Carrizo, y después las otras tumbas son las clásicas cruces de madera, ya tristemente despintadas, por decirlo de alguna manera, y está en un lugar que hoy por hoy es inaccesible, está oculto al público porque lo han vandalizado bastante. Claro. Y bueno, yo cuando fui la última vez, haciéndome amigo de uno de los fareros, me dijo dónde quedaba el lugar y pudimos ir. Esto queda a unos 3 kilómetros más o menos del faro, en un lugar medio así como de montes, entonces está como oculto, está lleno de matas, de esa vegetación achaparrada de la Patagonia, entonces es muy difícil encontrarla, porque incluso si vos ves las fotos, vas a ver que están todas como ya muy abandonado, y está como, digamos, como que la vegetación se lo va comiendo el cementerio. Si bien está dentro de un cerco de alambre, que también está todo caído y así nomás. Claro. Pero bueno, imagínate que eso está en el final de lo que es la provincia de Santa Cruz, ¿no? El Cabo Vírgenes. Claro, y de ahí pasamos a Cabo Blanco. Estamos viendo en este momento lo que son ya las imágenes de las tumbas en Cabo Blanco, también en la provincia de Santa Cruz. También vemos allí un faro, está sobre la costa de la provincia de Santa Cruz. Y también vemos, bueno, como vos decías, Diego, allí desde Bahía Blanca, también se observan tumbas desperdigadas, seguramente donde yacen los cuerpos de algunos naufragios. Sí, mira, el Cabo Blanco para mí es uno de los lugares más lindos de la Patagonia. Ajá. Incluso el faro ese seguramente es el más lindo, y el entorno y todo lo que uno puede ver ahí es increíble. Está un poco alejado, porque está como a 90 kilómetros de Puerto Deseado, que ya Puerto Deseado es un lugar alejado de la Ruta 3, entonces ir hasta el Cabo Blanco es medio difícil, porque aparte el camino es de greda, si llega a llover, si no tenés un buen vehículo no podés salir. Pero en esa zona se había, a principios del siglo pasado, del 1900, se había hecho un pueblo de no más de 200 habitantes, una cosa así, que tenía su almacén, su ferretería, un ferrocarril, una estafeta postal, viviendas, que de los trabajadores de una salina que hay ahí a unos 7 kilómetros más o menos, que era, digamos, la principal fuente de trabajo de la población de ahí. Luego, cuando la carne empieza a ser conservada en frigorífico, la sal pasa a ser un negocio poco redituable, y el pueblo poco a poco fue desapareciendo. De hecho, ahí se dice que trabajó Facón Grande, que es José Fon, uno de los principales dirigentes de la huelga de la Patagonia del 21. Ajá. Y bueno, hoy, 100 años después, no queda nada más que el faro y alguna que otra, digamos, vestigios de algunas casas, incluso tienen los nombres de la familia, unos carteles, pero apenas unos pedacitos de muro, y queda la estafeta postal, que esa sí está bien conservada, por supuesto que no funciona más, y está este cementerio, yo he visto fotos antiguas y estaba mucho peor. Se ve que los fareros
aburridos, ahí no hay mucho para hacer, sinceramente. Lo han acomodado un poco, seguramente la gente que trabajaba en el faro. Claro. Entonces, le han pintado las cruces, las han puesto, digamos, las han acomodado, le han pintado las piedras esas blancas, que es una característica de esos cementerios así, de los campos, pintar las piedras blancas y las cruces. Incluso imagino que en su buena, en su buena idea de tratar de arreglarlo, es probable que hayan borrado alguna huella importante como algún nombre, porque no, los nombres no se le ven a ninguna de las tumbas. Obviamente que no lo visita nadie, ni nadie le lleva flores, ni mucho Seguramente. menos. Bueno, es un paisaje parecido al que seguramente te encontraste en Cabo Raso, un lugar que también tuvo su actividad económica, su población y que hoy prácticamente no queda nadie. Vos lo registraste bárbaro en las fotos porque se observan las ruinas y se observan también bueno, algunas cruces en medio de la costa, ¿no? De la costa ahí ya de la provincia de Chubut. Sí, Cabo Raso es otro lugar que me encanta. Queda en la provincia de Chubut, más, digamos, al sur de Trelew, para que se ubiquen en la Ruta 1, que antiguamente era la Ruta Nacional 3. Claro. Cuando corren la Ruta 3 a la traza actual, digamos, esos pueblos quedan fuera de lo que serían las comunicaciones y empiezan a ser lugares donde sacar la lana por esos puertos empieza a ser costoso. Entonces empiezan a quedar cada vez más fuera del sistema y termina desapareciendo. Ahí, este es un lugar increíble para mí, digamos. Imagínate que vivían 300 y pico de personas o algo así, se comenta. Yo lo comparo con Bajo Caracoles, porque vos cuando venís no sé si conocés Bajo Caracoles, que es un Totalmente. paraje muy Camarones, chiquito de... exacto. No, Bajo Caracoles, digo, de Bajo la Ruta 40. Caracoles, exacto. La ruta 40, bajo Caracoles, después tenés Cabo Raso y después siguiendo para arriba llegás a Camarones. No, Camarones está del lado de la costa y Bajo Caracoles está en la 40, en la Ruta 40. Lo Ah, que yo no, te no, está quería bien. decir es, Bajo Caracoles es un paraje que vos venís por el ripio de la 40, bueno, ahora está asfaltado esa parte, y de repente ves un pequeño pobladito que no debe tener más de 5 o 6 casas, y es extremadamente pequeño. Esto es igual, solamente que tiene mar. Claro, claro. Y bueno, y ahora como quedó todo abandonado eso en su momento, al año 85 vivió una señora, que es una señora llamada Mercedes Finat, era la dueña del almacén de Lomos Generales, y lo que dicen ahí en la zona es que esta señora nunca salió del pueblo. Ajá. O sea, desde que nació hasta que murió, que está enterrada en ese mismo cementerio, nunca salió de ahí. Ese pueblo se convirtió, digamos, en un pueblo fantasma, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. De Cabo Este, Raso, le cuento a la audiencia que estamos hablando con Diego Promencio, él está en Bahía Blanca y nos aportó toda esta serie de fotos para hacer este segmento especial de fotos con historia. Estábamos recién en Cabo Raso y ahora vamos a pasar a una tumba emblemática de nuestra Patagonia, que es la del Chalchalero. Contame un poco la historia de esta tumba de Aldo Sarabia. Mira, esa tumba la encontré de casualidad. En realidad yo no tenía idea de la existencia de la tumba de Aldo Sarabia, que es uno de los fundadores originales del grupo Los Chalchaleros, ¿no? Claro. Del año 48, si no me equivoco, es el grupo ese. Yo fui en el 2017 buscando llegar a Puerto Puerto Coile. Ujú. Es un pueblo parecido a lo que fue Cabo Raso o Cabo Blanco, que desapareció cuando la ruta pasó por donde pasa ahora, por la Ruta 3, Claro. digamos, y quedó abandonado. Cuando vos vas por la Ruta 3, llegás hasta el desvío de la Ruta Provincial 57, que es la que va desde la Ruta 3 hasta el mar, digamos, y en un paraje que se llama Le Marchand, que ahí había un gran hotel, que es una pena que esté totalmente abandonado, es un hotel increíble.
y uno desvía ahí hasta la ruta, hasta el mar, que son unos 35 kilómetros más o menos, y hay un momento en el que se ve una bajada bastante pronunciada, y imagínate que eso es la meseta más, más seca y más desolada de toda la Patagonia. Sí, 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 sí. Y a lo lejos yo alcanzo a divisar como algo construido con unas cadenas, unas columnas, una cosa muy extraña, ¿no? Al costado del camino. Cuando termino la bajada esa, que leo un cartel que dice bajada del Chalchalero, yo no imaginé que tendría alguna relación con este conjunto, ¿no? Cuando llego, bueno, ahí explica que es la tumba de Aldo Sarabia, este fundador de los Chalchaleros, del año 61, es esa tumba. Ahí tuvieron un accidente. Claro. Ellos venían de tocar en una radio en Río Gallegos, a pedido del gobernador. En realidad se iban a ir, y vos fíjate lo que es el destino, ¿no? Se iban a ir para Buenos Aires porque ya habían terminado la gira, y el gobernador les pide que vayan a tocar a una radio, y bueno, finalmente a la vuelta tienen un accidente y muere ahí. Si vos, no sé si estás pasando la foto porque a Sí, mí sí. no me llega. Si vos observás esas fotos, vos te das cuenta ahí que cuando más alejado está un lugar, una construcción como esa, un pequeño homenaje, digamos, que le han hecho, es más evidente, digamos, no tanto por la tumba en sí, sino por lo desolado del lugar, ¿no? Y eso tiene como dos características. Por un lado vos vas a ver, digamos, lo moderno, lo estatal, digamos, lo formal, hecho a la altura de la fama que ganó el grupo ese a través de los años, ¿no? Pero Exactamente. cuando vos te bajás del auto vas y entras caminando a ese monumento, ves lo que fue la tumba original, que es una tumba muy sencilla, muy popular, digamos, sin ninguna pretensión de nada, Con unos hecha con unos ladrillos. ladrillos, así nomás, Exactamente. que probablemente lo hayan hecho o los mismos compañeros de viaje o se haya hecho en ese momento, y lo otro lo han hecho a modo de homenaje años después, Claro, ¿no? claro. Vamos a Ahí pasar hay un ahora. cartel ahí Sí, mismo que dice algo que a mí me causó un poco de gracia, que es el significado de chalchalero, que calculo que poca gente lo debe saber. El chalchalero es el zorzal en Salta, digamos, el pájaro, ¿no? exactamente. Exactamente. Y se le dice así porque come mucho un fruto que se llama chalchal. Pero también en Salta se le dice chalchalero a lo que nosotros le decimos trucho. Claro. Así que los chalchaleros eran unos truchos, por decirlo de alguna manera. Diego, vamos a pasar ahora a Puerto Coile o Puerto Sí. Coy en Santa Cruz. Y allí tenemos, bueno, también lo que es el registro fotográfico de tus viajes. ¿Con qué nos encontramos ahí en Puerto Coile? Mira, Puerto Coile, digamos, tiene dos nombres. Puerto Coile, que es como le decían los tehuelches, o Puerto Coic, que es el nombre que le habían puesto los fundadores de ahí de ese lugar. Esto es pasando la tumba de Sarabia. En realidad yo iba a Puerto Coile, no iba a la tumba de Sarabia, porque no sabía que existía. Claro, Y es esto está obviamente en el mar, al norte de Río Gallegos, en la desembocadura del río Coile, de la parte norte del río Coile, digamos, del lado de la margen norte, por decirlo de alguna manera. El pueblo era importante, digamos, a finales del siglo XIX, porque ya tenía, digamos, era un lugar donde sacaban la lana, y en esta zona la ganadería era bastante próspera en ese momento. Imagínate que, para que te des una idea, tendría, como es, Caleta Olivia, era un lugar que tenía muchísimo menos habitantes que lo que hoy tiene Puerto Coy, que lo que en ese momento tenía Puerto Coy, digo. Y claro. después, bueno, Puerto Coy le desapareció, y Caleta Olivia sigue estando, cada vez más grande, la segunda ciudad de la provincia. En ese lugar, claro, cuando la ruta pasó cambiaron la traza de la ruta 3, que pasaba por ahí cerquita de la costa, a la traza actual, que va a 30 y pico kilómetros de la ruta, ya perdió, digamos,
la circulación de toda la gente que transitaba la Ruta 3, o sea que ya el hotel que había, el almacén de ramos general y todo eso se vino abajo y la gente empezó a perder su trabajo, la lana no salía más por ahí porque no convenía, porque llegar hasta ahí era bastante complicado y bueno, entonces el pueblo dejó de existir. Lo Claro. que queda ahora son varias casas derrumbadas, hay montones de cosas tiradas, a diferencia de los otros pueblos que vimos antes, ahí las casas están como derrumbadas, pero está lleno de cosas, o sea, vos vas a encontrar cantidad de botellas, latas, utensilios, pedazos de puertas, de ventanas, montones de cosas que van desapareciendo con digamos, con los saqueos que le hace la gente y con el clima mismo. Claro. Lo que queda muy, digamos, bastante en pie es el cementerio. El cementerio, si vos estás pasando fotos ahora, sí. Sí, 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 estamos pasando la foto. ¿Vos Bueno, no tenés ese cementerio, señal de nuestro canal de televisión? sí, yo lo estoy viendo, pero me llega bastante más atrás. Ah, porque ahora No estamos importa. pasando a Puerto Harberton en la provincia de Tierra del Fuego. Sí, yo te quería contar dos o tres cositas Sí, chiquitas del cementerio de Puerto Coel. Ese es un cementerio que está sobre un acantilado sobre el mar, ¿no? Está cercado por un alambrado de esos de 7 hilos de campo normal y debe haber unas entre 15 y 20 tumbas. Y bueno, hay tumbas de distintos tipos, desde la típica de piedras hasta la más impresionante, que es una de mármol, que está cercada por rejas bien trabajadas, que tiene más de 100 años, donde hay un niño británico, Donald McLeay, que por lo que dice ahí no llegó a los 4 años de vida, y justo había fallecido en el 1917 y yo llegué en el 2017 ahí, o sea que justo 100 años después, y después hay una que es una del año 2003, así que debe ser seguramente de algún personaje de ahí de la zona. Y otra cosa que me han dicho de ahí es, yo no la pude ver, pero hay una tumba de un antiguo bandolero, un vasco, de apellido Arrarás, que tiene alguna fama ahí, ando haciendo unas tropelías por ahí por San Julián y esa zona, pero la verdad que no tengo la foto. está bien. Ahora sí, pasamos a Tierra del Fuego porque se nos está terminando el tiempo. Sí, está bien. Vamos a el cementerio de Harberton, la estancia Harberton en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, Harberton es por sí solo justifica un viaje a la Tierra del Fuego. Totalmente. Es la primera estancia de Tierra del Fuego, fue fundada en el año 1886 por Thomas Bridges, un inglés que vino de las Malvinas en el 1870 y pico a lo que hoy es Ushuaia, y cuando se fundó la prefectura y él consiguió las tierras de lo que hoy es Harberton, que son 20.000 hectáreas más al este de la península, digamos, fundó esta estancia que hoy por hoy sigue funcionando, es un monumento histórico nacional, y desde el año 90 se dedica solamente a lo que es el turismo. Claro. Esta es una estancia que, bueno, tiene un montón de cosas para ver y muy interesantes, desde un museo de aves y mamíferos, tiene el museo indígena, tiene la antigua biblioteca de Thomas Bridges, que Thomas Bridges es la persona que hizo el diccionario Yamana inglés más grande, tiene un circuito botánico, bueno, tiene un montón de cuestiones. Dentro de eso está el cementerio. El cementerio se encuentra como en una loma, la parte más alta cercana al casco, digamos, principal. Y bueno, ese lugar, primeramente que tiene unas vistas increíbles porque se ve el canal de Beagle, desde ahí se ve todo el casco de la estancia, se ve toda la entrada de agua, pues como una bahía en Harberton. En realidad había 3 cementerios, yo pude visitar este solo porque los guías no te dejan salirte por tu cuenta, por decirlo de alguna manera. Así que el cementerio es bastante viejo, porque imagínate que esa estancia cuando se fundó no había otra cosa. Entonces vos vas a encontrar ahí
desde personas familiares de la primera época hasta gente del año 98, incluso la última persona que se enterró ahí fue la mujer de uno de los dueños, que era una científica llamada Natalie Gura. Yo me saqué una foto con ella y pobre falleció 2 meses después, en el 2015. Ajá. Y es la fundadora del Museo Acatuyún, que es el museo que está ahí. Exacto, ahí lo estamos viendo. Diego, En ese cementerio también incluso hay algún indígena y gente que ha colaborado o que vivía ahí en Harvard. claro. Diego, te propongo que culminemos nuestro viaje por hoy aquí. Nos quedan otros 4 lugares. Nos quedan las tumbas del teniente Robert Scholl, nos queda el cementerio de Mazarredo en Santa Cruz, la tumba de Sakiro Oyamada y lo que es el cementerio de Puerto Deseado, y además le podemos agregar muchísimo más. Pero Sí, eso, en realidad debo tener otros 10 cementerios más, seguramente. claro, pero eso lo vamos a dejar para otro Está bien. viaje de fotos con historia. Buenísimo. Ahora tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. Te agradezco muchísimo, muchísimo toda la onda, la predisposición de acercarnos estas fotos para estos recorridos, y nos volveremos a encontrar, Diego, la semana que viene. Bueno, como siempre, el agradecido soy yo, ¿no? De que me tengas en cuenta para hacer este tipo de programas. A mí me encanta, te lo agradezco, y bueno, te mando un saludo grande a vos y a toda la gente que ve el programa o lo escucha por radio. Gracias, Diego. Y bueno, nos veremos en cuanto ustedes lo dispongan. El martes que viene estamos otra vez firmes con nuestras fotos con historia, ¿vale? Bueno, buenísimo. Listo. Dale.